Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días, amados y amigos, amigos de esta red social de Facebook. Muy bienvenidos nuevamente a la transmisión de una enseñanza bíblica más, de domingo 12 del día, de Iglesia Cristiana La Fuente. Bienvenidos a todos aquellos que nos están viendo y nos estarán viendo más adelante, ¿verdad? Para los que más adelante se conecten, más adelante vean esta transmisión. En este día les damos la bienvenida y deseamos de todo nuestro corazón que Dios les bendiga mucho, que Dios haya bendecido su vida grandemente a lo largo de esta semana, que el Señor Jesucristo haya estado con ustedes, ¿verdad? Y deseamos de todo nuestro corazón que su vida espiritual vaya avanzando todos los días, ¿verdad? Avanzando, como dice Dios en su palabra, que Dios, la buena obra que inició en nosotros, la culminará hasta el día que Cristo regrese por nosotros. Y bueno, bienvenidos, amados amigos y hermanos. En este día vamos a compartir una enseñanza, ¿verdad? Una enseñanza bíblica. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca del poder de la oración. Vamos a estar hablando acerca de la oración. Y el título de esta enseñanza bíblica se titula No dudes del poder de Dios, ¿verdad? No sé si usted lo sepa, pero uno de los requisitos fundamentales para que las oraciones sean contestadas de parte de Dios es precisamente la fe, ¿verdad? Una fe profunda, una no tanto verdadera, porque todo el mundo tiene fe en Dios, bueno, los que somos cristianos, ¿verdad? Pero no todo el mundo tiene una fe profunda, ¿verdad? Una fe intensa, una fe grande en Dios, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que para que Dios haga milagros, uno de los requisitos para que Dios haga el milagro, conceda el milagro, es precisamente que tengamos una fe muy grande, ¿verdad? Muy profunda en Dios, en su gracia, en su misericordia, ¿verdad? Sobre todo en su poder, ¿verdad? Que creamos que Dios puede, ¿verdad? Porque déjeme decirle una cosa, la Biblia nos enseña que cuando el Señor Jesucristo llegó a Nazaret, la Biblia dice que no pudo hacer muchos milagros allí porque muchos de ellos, ¿verdad? Muchos de ellos no tuvieron la fe suficiente, dice que se escandalizaban acerca de él, decían, ¿cómo? O sea, el hijo del carpintero tiene estos poderes, puede hacer estos milagros, ¿cómo es posible? Si nosotros lo conocimos, ¿verdad? Y no tenían fe en él, no tenían confianza en él, y de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, uno de los requisitos fundamentales es precisamente la fe, o sea, tener una gran fe en Dios. Y bueno, en este día, como le decía yo, el título de esta enseñanza, de este mensaje, de esta enseñanza es No dudes del poder de Dios. Y bueno, bienvenidos a todos aquellos que nos están viendo y nos estarán viendo más adelante. Como siempre, deseamos de todo corazón, ¿verdad? Que esta enseñanza, que esta palabra que vamos a compartir en este día, les sea de bastante bendición y edificación, les sea útil para sus vidas, ¿verdad? Deseamos que la palabra de Dios no solamente edifique sus vidas, sino que la palabra de Dios sea útil para sus vidas, porque uno de los propósitos de parte de Dios para su palabra es que ésta nos sea útil en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal. Y en este día vamos a estar usando como texto bíblico base una historia que se encuentra en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 11, ¿verdad? Vamos a empezar a leer del versículo 1 en adelante hasta el 25 aproximadamente. Y es una historia en la cual, ¿verdad?, habla de dos o tres sucesos aproximadamente. Primero que nada dice que mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania en el Monte de los Olivos. Y entonces Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está ahí, ¿verdad? Les dijo, en cuanto entren verán a un burrito atado, ¿verdad? Que nadie ha montado jamás, desátenlo y tráiganlo aquí. ¿Por qué este burrito estaba ahí atado y que nunca jamás había sido montado? Bueno, porque la Biblia dice que los animales, ¿verdad? Las crías de los animales que eran primogénitos, esos animales tenían que ser consagrados para el Señor y nadie podía usarlos, nadie podía darles uso, ¿verdad? O servicio o uso para arar, para cargar, sino que esos animales estaban consagrados solamente al Señor, ¿verdad? Ya sea para que fueran usados a lo mejor en el templo o por alguna otra actividad, ¿verdad? Entonces por eso les dice vayan allá a la aldea del enfrente. El Señor como Dios sabía lo que era lo que estaba pasando, ¿verdad? ¿Dónde estaba ese burrito? Dice verán a un burrito atado que nadie ha montado jamás, desátenlo y tráiganlo aquí. Y si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Versículo 4, los discípulos salieron y encontraron al burrito en la calle atado frente a la puerta principal.
Mientras lo desataban, algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan a ese burrito? O ese pollino, ¿verdad? Otras versiones dicen ese pollino. No sé si usted ha leído, ¿verdad? Pero en otras versiones, como la Reina Valera, dice que era un pollino. Un pollino es una cría de burro, ¿verdad? Es un burro pequeño todavía que no ha llegado a la madurez, a la adultez. Versículo 6, contestaron lo que Jesús les había dicho y se les dio permiso de llevarlo. Así que llevaron al burrito a Jesús y pusieron sus prendas, pusieron sus mantos, ¿verdad? Dice otras versiones, y se sentó allí. Muchos de la multitud tendían sus mantos, tenían sus prendas sobre el camino delante de él, y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. De hecho, en estos días que se le conoce como los días de Semana Santa, ¿verdad? Que celebra la Iglesia Católica, hay un día previo por decirlo así, al sacrificio de Jesús, o a lo que se celebra el Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo Santo. Hay un domingo previo que se le conoce como el domingo de Ramos, ¿verdad? A esto se refieren esas ramas frondosas, ¿verdad? Dice la Biblia en otras porciones que cortaban ramas de palmas y los ponían, ¿verdad? Como en una alfombra roja, para que me entienda usted. Como las alfombras rojas donde entran los artistas, ¿verdad? Algo más o menos así era para embellecerle el camino, ¿verdad? Era una forma de honrarlo, en este caso a Jesús. Versículo 9, Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. La Reina Valera dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana es bendiciones, salve ahora, bendito sea Dios, ¿verdad? Hosana, eso es lo que significa. Entonces en el versículo 10, ¿verdad? Continúa la gente alabándolo, dice bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto. Así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente dentro del templo, ¿verdad? De mirar detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con sus 12 discípulos. O sea, el Señor Jesucristo, dice la Biblia, ¿verdad? Que Él hace su entrada triunfal en Jerusalén. Según los historiadores, los teólogos, los historiadores, esto fue aproximadamente unos 4 o 5 días, 3 a 4 hasta 5 días aproximadamente antes de su sacrificio, ¿verdad? Antes de que él fuera sacrificado. Y esto lo hace, y eso se le conoce como la entrada triunfal en Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice que entra al templo y empieza a observar, ahorita vamos a ver por qué él empieza a observar todo, ¿verdad? Empieza a checar cómo estaba la casa de su padre, porque el templo de Jerusalén era la casa de su padre, ¿verdad? Y una vez que ve todo cómo está, ¿verdad? Dice, después regresó a Betania con los 12 discípulos. Versículo 12. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de higos. Entonces Jesús le dijo al árbol, lo maldijo, ¿verdad? Otras versiones dicen que lo maldijo. Dice que nadie más vuelva a comer tu fruto, y los discípulos lo oyeron. Ahora escucha, mire, las higueras en Israel son unas plantas muy comunes, o eran unas plantas muy comunes en ese entonces, y era una fuente de ingresos, una fuente económica y popular de alimentación en Israel. O sea, era algo barato, ¿verdad? Era algo barato, de lo cual la gente podía ir, podía comer, ¿verdad? Si había higueras en el campo, pues ahí los pobres, los necesitados podían ir y podían agarrar. Se dice que demoraban de 2 a 3 años aproximadamente en dar fruto después de plantarse las higueras. Crecían rápido, ¿verdad? Y cada árbol producía una gran cantidad de fruto. Algunos dicen que producían de 2 a 3 cosechas, ¿verdad? Y otros historiadores dicen que en lugares fértiles, ¿verdad? Donde había bastante agua, el viento, el clima, todo era apropiado, quizás hasta unas 9 o 10 cosechas por año podía dar una higuera. Y bueno, cada árbol, ¿verdad? Produce una gran cantidad de fruto, y se dice que estas cosechas se daban a finales de la primavera y al comienzo del otoño, ¿verdad? Generalmente podían ser de 2 a 3. Y este incidente se cree que ocurre, ¿verdad? Cuando Jesús maldice la higuera, se cree que ocurre cerca de la primavera, cuando las hojas comienzan a brotar. Ahora escuche, de acuerdo a los botánicos, a los que conocen acerca de esto, los historiadores bíblicos, se dice que los higos casi siempre crecen junto con las hojas, ¿verdad? O sea, cuando empiezan a brotar las hojas, empiezan a brotar los higos, ¿verdad?
Pero este árbol en particular, aunque estaba lleno de hojas, o sea, ya tenía hojas, Jesús supone, ¿verdad? Cuando ve a lo lejos, dice, pues él era judío, ¿verdad? Él era palestino, él vivía en Palestina, él sabía cómo se daba ahí la agricultura, ¿verdad? Cuando lo ve a lo lejos, dice que lo ve, pero va a buscar los higos y no los encuentra, ¿verdad? Y aunque este árbol estaba lleno de hojas, no tenía higos, lo que significa que ese año no daría fruto, o a lo mejor era una higuera estéril, ¿sí? A lo mejor era una higuera estéril que no daba frutos. El árbol se veía prometedor, pero definitivamente no tenía frutos, así que por eso la maldice, ¿verdad? Y dicen los discípulos, en este evangelio de San Marcos cuenta, ¿verdad? Que maldice la higuera y se van, ¿verdad? Se van, siguen caminando hacia Jerusalén. En el evangelio de Mateo, en el capítulo 21, que narra el mismo hecho, dice que en el momento que Jesús maldice la higuera, en ese momento se seca hasta la raíz, ¿verdad? Ahí hay una controversia, ¿verdad? Que a veces se da entre algunos comentaristas, dicen que no son, no eran dos higueras, ¿verdad? Sino que eran higueras diferentes, sino que una se secó al momento y fue a buscar a otra probablemente y esa se secó al otro día, ¿verdad? La que maldijo, una de las que maldijo se secó en el momento y otra, bueno, pues la maldijo también porque no estaba produciendo fruto, ¿verdad? Y entonces se secó hasta el otro día, ¿verdad? Otros dicen que Mateo cuenta las cosas de jalón, ¿verdad? O sea, de un solo tiro, como se dice vulgarmente, y por eso inclusive no lleva un orden cronológico como lo lleva Marcos, ¿verdad? Marcos lo lleva en orden cronológico, pero bueno, no nos vamos a meter en discusiones, ni controversias teológicas, ni exegéticas, ni hermenéuticas, ¿verdad? El hecho es que ocurre aquí un suceso maravilloso y milagroso que vamos a comentar más adelante. De hecho, en este suceso milagroso de la maldición y la que se seca la higuera, vamos a estar basando la enseñanza de este día. Versículo 15. Dice, cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, ¿verdad? Al otro día, ¿verdad? Acuérdense que un día anterior él entra a Jerusalén gloriosamente, ¿verdad? Se baja del burrito, del pollino, entra al templo, ve cómo está todo. Y al día siguiente, cuando ellos regresan, ¿verdad? Dice, cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado, ¿sí? ¿Por qué pasaba esto? Bueno, porque de acuerdo a la ley decía que si la gente venía de fuera, obviamente judíos, ¿verdad? Pertenecientes, judíos y prosélitos, o sea, gente de las naciones gentiles que se había convertido a la fe al Señor. Si venías desde un lugar muy lejano, pues no ibas a venir cargando el cordero, ¿verdad? O lo ibas a venir arrastrando en el camino porque obviamente no iba a llegar, ¿verdad? O si ibas a ofrecer una ofrenda de frutas, una ofrenda de pan, etcétera, etcétera, pues si venías de lugares muy lejanos no iba a llegar esa fruta, sino que vendían en el lugar, cosechaban, por ejemplo, sacaban el diezmo, la ofrenda de las primicias de las cosechas, la vendían y con ese dinero, cuando llegaban al lugar donde estaba el templo, ¿verdad? A los alrededores, en las ciudades a los alrededores, compraban las frutas, compraban los pepinos, bueno, lo que fueran a ofrecer, o compraban los corderos o los terneros, y entonces ya con eso en Jerusalén, con esa provisión para el sacrificio, iban y presentaban sus sacrificios. Nada más que estos, que eran los fariseos, ¿verdad? Los administradores en ese momento del templo, ellos muy chichos, muy inteligentes, para acaparar el negocio, acaparar el business, como a veces sucede en algunos lugares de culto, ¿verdad? Ellos ahora lo hacían obligadamente, los obligaban a los viajeros, a los extranjeros, a los judíos creyentes que venían del extranjero, a comprar dentro del templo para que entonces toda esa la nota, ahora todo ese dinerote se les quedara a ellos. Esa era la razón por la cual habían convertido la casa de Dios en un mercado, algo que estaba prohibido. Versículo 17, el Señor les dice, las escrituras declaran, mi templo será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Y cuando los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa, los escribas, oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo, o sea, tramar cómo matarlo. Pero tenían miedo de Jesús porque la gente estaba asombrada de su enseñanza, o sea, creían que era un profeta.
Por eso no querían ejercer una acción inmediata en ese momento, ¿verdad? De agarrarlo y apresarlo en ese momento. Y de hecho no lo hicieron, ¿verdad? Cuando lo apresaron al Señor Jesucristo, lo apresaron en secreto, ¿verdad? En la noche, cuando nadie se dio cuenta, sin una orden de aprehensión, ¿verdad? Sin un juicio previo, ¿verdad? Sino nada más lo agarraron así, lo secuestraron y lo llevaron para juzgarlo y condenarlo para matar. ¿Por qué? Por miedo al pueblo. En el versículo 19 dice, esa tarde Jesús y los discípulos salieron de la ciudad y a la mañana siguiente, aquí esto ya era el tercer día, a la mañana siguiente al pasar junto a la higuera que él había maldecido, no sabemos si era la misma higuera o era otra higuera, ¿verdad? La otra que se secó, que dice Mateo 21, a lo mejor era otra, esta a lo mejor era otra, pero bueno, el caso es que al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz, o sea, se había secado. Dicen algunos que cuando les hacían algunos procedimientos, como en la actualidad, el que personas que son de campo saben que se pueden secar los árboles enterrándoles algún tipo de veneno, ¿verdad? Para matar las plantas, ¿verdad? O enterrarles a lo mejor clavos de cobre, o hacerle algo, ¿verdad? Para que se sequen, pero tardan aproximadamente de 1 a 3 meses en secarse los árboles, las higueras en este caso. Pero les sorprendió que la higuera se había marchitado en menos de 24 horas, ¿verdad? Quizás. Y los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz, y Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior, y exclamó, mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Era algo impresionante, ¿verdad? Porque se secó y rápidamente, ¿verdad? Entonces, escuche, y aquí es donde empieza a ponerse bueno esto, y aquí es donde empezamos a entrar en materia con respecto a lo que quiero compartir en este día. Acuérdense que la enseñanza de este día se titula No dudes del poder de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, escuche cómo les dice, tengan fe en Dios. Vuelvo a repetir, entonces Jesús les dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón, ¿sí? Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que ya lo han recibido, será suyo. O sea, dice Jesús, ustedes deben de orar y a la hora que estén orando, ¿verdad? Estén pidiendo a Dios, deben de creer que lo que le están pidiendo, lo que le están diciendo a Dios, ya lo tienen, ya es suyo. Y si lo creen que ya es suyo, que ya es de ustedes, entonces lo recibirán, ¿sí? Será suyo. Es una condición. Ahorita vamos a ver de algunas condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas delante de Dios. Una de estas es verdaderamente, precisamente, tener fe en el poder de Dios, tener fe en Dios y en su poder. Porque dice el Señor, tengan fe en Dios. Al tener fe en Dios, obviamente, tienes que confiar en Él. Y al confiar en Él, obviamente tienes que confiar en su poder, en su grandeza, en su gloria divina. Ahora bien, les digo a ustedes, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que ya lo han recibido, será suyo. Pero escuche lo que dice el versículo 25. Pero cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Y fíjese, este versículo 25, quiero leérselo en otra versión que es la traducción en lenguaje actual, ¿verdad? Es una versión actualizada. Dice, bueno, desde el 23, dice, les aseguro, Mateo 11, versículo 23 al 25, la traducción en lenguaje actual, lo dice así. Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si dijeren a esta montaña, quítate de aquí y échate al mar, así sucedería. Solo deben de creer que ya está hecho lo que han pedido. ¿Ok? Escuche, esto es importante. Ahorita voy a aclarar un punto doctrinal falso que algunas denominaciones como los carismáticos han sacado de aquí, ¿verdad?
Y lo voy a aclarar. Versículo 25 dice, cuando oren, perdonen a todo lo malo que otra persona les haya hecho. Así Dios su Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes todos sus pecados. ¿Por qué es importante esto? Porque si hay pecado en nuestras vidas, nada más es imposible que ocurra un milagro. Pero bueno, vamos a continuar con la enseñanza. Y bueno, primero que nada, antes de entrar de lleno en esto, quisiera recordar un poquito del contexto, ¿verdad? En el contexto podemos ver cómo el Señor Jesucristo hace su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. Esto era algo que ya estaba declarado, escrito en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento. Quiero recordarle algo, y no quiero demeritar ninguna parte ninguna parte de la Biblia, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Pero en aquel entonces no existía el Nuevo Testamento todavía, ¿verdad? Nosotros creemos que tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento son palabra de Dios, son inspirados por Dios, ¿verdad? Tal como dice 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, ¿verdad? Pero en aquel entonces solamente existía el Antiguo Testamento y para los cristianos, para los judíos, el pueblo de Dios, la palabra del Señor era solamente lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y bueno, esto que ocurrió aquí, la palabra de Dios dice en Zacarías capítulo 9, versículo 9, que eso era algo que ya estaba previsto, ¿verdad? Que el Mesías esperado por Israel, entraría de forma triunfal, ¿verdad? Montado sobre un pollino, ¿verdad? Dice, mira Israel, dice tu rey, viene humilde, montado sobre un crío de asnas sobre un pollino, ¿verdad? Entonces, la Biblia enseña, ¿verdad?, que cuando Jesús hizo esto, sus discípulos de momento no entendieron qué estaba pasando, ¿verdad? Hasta que después de que el Señor Jesucristo resucitó, ¿verdad?, y quizás hasta que ascendió a los cielos, recordaron que esto era algo que ya estaba profetizado en el libro del profeta Zacarías, ¿verdad?, que indicaba que el Mesías tendría que entrar de manera triunfal de esa manera, ¿verdad? Inclusive que aún los niños alabarían al Mesías, ¿verdad? Alabarían al Hijo de Dios, ¿verdad? Y esto ocurre aproximadamente entre 3 a 5 días antes de que el Señor Jesucristo fuera sacrificado en la Pascua, ¿verdad? Y una vez que llega a Jerusalén, el Señor, como acabamos de leer, entra al templo de Jerusalén, se fija cómo están todas las cosas, ¿verdad? Cómo se encontraba la casa de su padre, se van a dormir, se van a Betania y al otro día cuando vienen de regreso, dice que en el camino, lo acabamos de leer, en el camino a lo lejos ve una higuera, ¿verdad? O no sé cuántas higueras habrá visto, pero ve una higuera y dice que tenía hambre, ya de haber dicho, ¿no? Como cuando, no sé, bueno, nosotros aquí en el estado de Veracruz, en México, en la República Mexicana, pues a veces a las orillas de los caminos, a las orillas de las carreteras hay árboles de naranja, hay árboles de mango, hay árboles de nanche, ¿verdad? Y cuando es la temporada, híjole, tú llevas hambre y vas en tu coche, tu camión, y si el árbol está fuera del lindero, y a veces estando dentro del lindero, pues te paras, ¿no? Para cortar unos mangos, para cortar unas naranjitas, cortar unos nanches, ¿verdad? Y bueno, no sé cómo le llaman a los nanches en otros países, ¿verdad? Y bueno, con eso hacías tu hambre, ¿verdad? Entonces el Señor traía hambre y dijo, me voy a comer unos higuitos ahorita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando las higueras florecían juntamente, de acuerdo a lo que dice en los libros de historia bíblica, los higos crecen o crecían juntamente con las hojas. Y entonces llega, ¿verdad? Llega y no encuentra nada, ¿verdad? Y el Señor se molesta, ¿verdad? Se enoja y le dice, tú nunca nadie vuelva a comer fruto de ti y pues sécate, ¿no? Sécate hasta la raíz, ¿no? La maldice y una vez que la maldice, ¿verdad? Una vez que la maldice, Mateo dice que se seca inmediatamente, vuelvo a repetir, algunos comentaristas no se ponen de acuerdo, dicen que fueron probablemente dos, o a lo mejor hasta más higueras, dos higueras diferentes. Otros dicen que es el mismo suceso, pero narrado de diferente forma cronológicamente hablando, ¿verdad? Y bueno, el caso es que aquí es donde empieza a ocurrir el milagro de la higuera maldecida que se secó, ¿verdad? Y como decía yo, ¿verdad? Algunos comentaristas, aparte de que no se ponen de acuerdo, algunos comentaristas dicen que del milagro de este suceso de la higuera maldecida se pueden sacar 2 o 3 enseñanzas, ¿verdad? Número 1, que la higuera maldita que se seca simboliza a Israel
un pueblo altamente religioso, ¿verdad? Con muchas tradiciones religiosas, mucha religiosidad, mucha religión, ¿verdad? Mucho culto religioso, pero sin frutos espirituales verdaderos, empezando principalmente por los fariseos, ¿verdad? El pueblo, uno de los pueblos más religiosos que puede haber sobre la faz de la tierra hasta el día de hoy son precisamente el pueblo de Israel, los judíos, ¿verdad? De ahí siguen los islámicos, los musulmanes, ¿verdad? Pero verdaderamente si hay un pueblo que es verdaderamente religioso y apegado a sus tradiciones religiosas, ese es el pueblo de Israel, hasta el día de hoy. Y bueno, dicen algunos que esta higuera simboliza a Israel, ¿verdad? Porque al igual que Israel, mucha apariencia, ¿verdad? O sea, muchas hojas, pero nada de fruto. Otra de las enseñanzas o puntos doctrinales que se pueden sacar de aquí es que la maldición de la higuera representa la maldición de Dios sobre aquellos de su pueblo que no dan frutos espirituales. ¿Cuáles son los frutos espirituales que Dios espera? Mire, mucha gente confunde el fruto con servicio, ¿verdad? Con servir en la iglesia, con predicar en la iglesia, con a lo mejor tocar en el ministerio de alabanza, a lo mejor empezar a dar clases con los niños, ¿verdad? Mucha gente confunde ese fruto, ¿verdad? Pero el fruto que Dios espera son frutos espirituales, o sea, cambios espirituales en nuestra vida personal, cambios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de hablar, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, ¿verdad? O sea, una forma de vida conforme a la vida eterna, conforme a la naturaleza y esencia espiritual de Dios, ¿verdad? Entonces podemos decir que se dice que la maldición de la higuera representa la maldición de Dios sobre aquellos que no dan frutos espirituales, y podemos decir que sí, ¿verdad? Porque en Juan capítulo 15, ¿verdad? Donde dice el Señor, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, ¿verdad? Ustedes son las ramas, dice mi padre, yo soy la vid, mi padre es el labrador, ¿verdad? Y mi Padre, toda rama que en mí da fruto, sea frutos espirituales, cambios espirituales en su vida, ¿verdad? Avance espiritual, dice, los poda, los limpia para que den más fruto, pero toda rama que en mí no da fruto, dice, la corta y la echa fuera para que se seque y posteriormente sea quemada, ¿verdad? Esto habla de una maldición. Y creemos que sí es cierto, está bien. Pero la tercera enseñanza, y en la cual me quiero centrar en este día, porque en este día con esto tiene que ver esta enseñanza, es la enseñanza acerca del poder de Dios y del poder de la oración que se hace con verdadera fe, ¿verdad? El poder de Dios para realizar grandes milagros, grandes hazañas milagrosas, como la sanidad de un enfermo de una enfermedad incurable, mortal, ¿verdad? Como la resurrección o resucitación de un muerto, una persona que acaba de morir y que a lo mejor lleva 1 o 2 días de muerto y Dios, el Señor, le puede volver a la vida. Yo he sabido casos, nunca me ha tocado ver así, así en vivo y a todo color. He visto videos de algunas resurrecciones, he escuchado muchos testimonios de resurrecciones, ¿verdad? Por ejemplo, la sanidad de una persona paralítica, la sanidad de un ciego, ¿verdad? Aunque la ciencia está tan adelantada, hay cegueras que definitivamente la ciencia no ha podido curarla, ¿verdad? Como la sanidad de los trastornos mentales, ¿verdad? Que está relacionada con la posesión demoníaca. Y bueno, esta enseñanza habla acerca del poder de Dios, pero más que del poder de Dios, la tercera enseñanza habla acerca de la oración, más bien de la fe amplia, profunda y verdadera que se debe de aplicar y se debe usar a la hora, de hacer una oración, una petición a Dios, ¿verdad? La oración, el poder de la oración que se hace con una fe verdadera y profunda, ¿verdad? Y en esta ocasión nos vamos a enfocar precisamente en esta tercera enseñanza que se puede salir de ¿cómo se llama? De este pasaje, ¿verdad? Que está basada acerca del poder de Dios y la oración que se hace con fe verdadera en Dios y en su poder. Y bueno, primero que nada, antes de continuar, ¿verdad? Quisiera comentar que para Dios, o sea, Dios lo conforma el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? El Padre, Jesús y el Espíritu Santo, ellos conforman a Dios. Y la palabra de Dios nos dice que para Dios no hay nada imposible, no hay absolutamente nada imposible, ¿sí? No hay nada imposible para Dios. Y Dios tiene todo el poder, escuche, como tal como nos enseña la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, nos enseña que Dios tiene todo el poder divino, un poder impresionante, un poder que no alcanzamos a comprender con nuestra mente finita humana, ¿verdad?
Tiene un poder sorprendente para hacer cosas maravillosas, tales como crear cosas de la nada, como en el principio que no existía nada, ¿verdad? No había nada, solamente era Dios, era el todo de Dios, era Dios ahí, ¿verdad? En la eternidad, y la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Por lo tanto, podemos entender que antes de eso solamente estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿En qué estaba? ¿Dónde estaba? No lo sabemos, pero los cielos y la tierra, el reino de los cielos y el reino de la tierra, Dios lo creó de lo que no existía, ¿verdad? De la nada prácticamente. Dios dijo y las cosas empezaron a surgir, empezaron a formarse, empezaron a crearse. Y por lo tanto sabemos, creemos y sabemos que Dios es verdaderamente todopoderoso. Tiene un poder increíble, maravillosamente increíble. Y el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, nos dice en sus palabras, ¿verdad? Aparte de eso, otra de las cosas que debemos de entender que el Señor Jesucristo, lo que nos dice la palabra es que el Señor Jesucristo también es Dios. O sea, es un ser divino, es un ser de naturaleza y de calidad divina. En todo lo que existe en el universo entero, en los cielos y la tierra, solamente hay tres seres divinos: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor Jesucristo es un ser divino que tiene todos los atributos divinos, ¿verdad? Como eternidad, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, y aparte de eso, el mismo glorioso poder, porque la Biblia nos dice que nada de lo que existe hubiera podido llegar a ser creado si el Señor Jesucristo no hubiera intervenido con su poder para la creación, ¿verdad? La creación de los cielos y de la tierra. Ahora, escuche. El Señor Jesucristo tiene tanto poder, como nos lo enseña la palabra, que Él puede hacer milagros con solo ordenarlos. Esto lo vimos en los evangelios, ¿verdad? Lo podemos ver en los evangelios, como Él ordenaba que la gente viera y la gente veía, que la gente se levantara los paralíticos se levantaban de las camillas y se levantaban, ¿verdad? Que los muertos resucitaran, que fueran sanados de lepra, solamente con ordenarlo a una distancia, como en el milagro de la fe del centurión, ¿verdad? Que está por ahí de Mateo 8 aproximadamente, y en otros evangelios, ahí está también, ¿verdad? Y bueno, quisiera recordar, para continuar con esta enseñanza, los versículos 21 al 24 de Marcos 11, donde dice que al otro día, ¿verdad? Cuando pasan junto a la higuera que Jesús maldijo y se seca, dice: Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. La palabra fe es la palabra pistis, ¿verdad? Que significa tener una gran confianza, una gran esperanza en algo o en alguien, en este caso, ¿verdad? En alguien, en algo, en un sistema doctrinal, ¿verdad? Un sistema religioso, ¿verdad? En una fe, ¿verdad? Hablando en términos generales, pero en este caso habla de tener una gran fe, una gran confianza, una gran esperanza, ¿verdad? Y esa fe, confianza, esperanza te lleva a tener un gran apego, o sea, una gran fidelidad a Dios. Tengan fe en Dios, confíen en Dios, descansen en Dios, esperen en Dios, es lo que el Señor Jesucristo les dice. Versículo 23. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a este monte, esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben de creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón, ¿sí? Deben de creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que ya lo han recibido, será suyo. Pero escuche, aquí hay algo que quiero aclarar, ¿verdad? Primero que nada, antes de la aclaración, quiero decir que el Señor Jesucristo les enseña que este suceso milagroso ocurriría, ¿verdad? Los sucesos milagrosos ocurrirían si ellos verdaderamente confiarían o confían de todo corazón en el poder de Dios, en Dios y en su poder, sin albergar la menor duda. A veces, cuando tenemos una situación difícil, un problema difícil, tienes a un hijo grave, ¿verdad? A lo mejor ya te lo desahuciaron, o estás en un problema legal muy difícil. Obviamente tienes que ser inocente, ¿verdad? Pero ya ve que a veces nos metemos en problemas legales cuando tenemos la culpa, y a veces nos meten en problemas legales cuando no tenemos la culpa, y nos meten en problemones, ¿verdad? Obviamente tienes que ser inocente, ¿verdad? Estás en un problema legal, pero que ves tan difícil la cosa que dices: no, como decimos acá en México, hay un dicho popular que dice: no, de esta ni Dios Padre me salva, ¿verdad?
Hay veces que oramos, y se lo digo por experiencia, hay veces que oramos y pedimos algo a Dios, pero con la idea de que, bueno, pues si se puede, si se puede, si Dios quiere, ¿verdad? Pues bueno, pues que se haga, y si no, pues ya ni modo, me tendré que contentar, me tendré que conformar, ¿verdad? Y no lo decimos abiertamente con la gente, ¿verdad? Con los hermanos, pero muchas veces sí lo pensamos así, lo dudamos, ¿verdad? Verdaderamente. El Señor Jesucristo dice, les enseña que en este suceso milagroso, les dice que si ellos verdaderamente confían de todo corazón en el poder de Dios, sin albergar la menor duda, ellos podrán recibir un milagro y cualquier cosa que pidan a Dios, ¿verdad? Cuando lo hagan con una fe verdadera, amplia y profunda en Dios, en su misericordia y sobre todo en su poder, en su grandeza. Y no dudando de que lo que hayan dicho, ¿verdad? No dudando de lo que están diciendo, ¿verdad? No dudando que al momento de orar no se les vaya a conceder lo que están pidiendo. Ellos prácticamente el Señor le dice, es que tú a la hora que ores, que pidas a Dios, no debes de dudar que Dios no te lo va a dar. O sea, tú cuando pidas debes de creer que lo que has orado y has pedido en oración ya te lo ha concedido, ¿verdad? A lo mejor no en ese momento va a ocurrir, ¿verdad? Pero ya Dios te lo concedió. Y fíjense que aquí hay algo muy importante. Ayer meditaba yo en esta porción, en esta enseñanza de la higuera maldecida. Y como le decía yo, algunos comentaristas dicen que eran dos higueras, otros dicen que es el mismo suceso, ¿verdad? Pero yo quiero creer, me atrevo a pensar, ¿verdad? Que eran dos higueras que fueron maldecidas por Jesús, ¿verdad? En el mismo momento, el mismo día, ese mismo día. Y una definitivamente sí se secó en el momento, ¿verdad? Una sí se secó en el momento y se sorprendieron, ¿verdad? Y la otra que maldijo probablemente no se secó en ese momento. ¿Sí? Y esto es entendible, ¿verdad? Porque ya es creíble, digo yo, porque el que narra en Mateo 21 fue precisamente Mateo, un discípulo cercano de Jesús. Marcos no fue uno de los discípulos cercanos del Señor Jesucristo, fue un discípulo de segunda generación. Se dice que Marcos era discípulo de Pedro, ¿verdad? De Pablo y después de Pedro, ¿verdad? Porque cuando acompaña al apóstol Pedro a Roma y el apóstol Pedro predica en la ciudad de Roma, se dice que los hermanos se fascinan tanto con la predicación de Pedro que le dicen a Juan Marcos, Marcos, por favor, escríbenos, haznos un relato, ¿verdad? Escríbenos haznos un escrito donde todo lo que nos ha enseñado Pedro quede ahí registrado, porque queremos compartir esta doctrina con otros hermanos, ¿verdad? Entonces Marcos no era un testigo presencial, ¿verdad? Mateo sí. Y lo que yo me atrevo a pensar, y quisiera yo decir, ¿verdad? Igual me equivoco, pero pienso que es cierto, que sí fueron dos higueras, y una higuera sí se secó en el momento, ¿verdad? Una higuera sí se secó en el momento, ¿verdad? Y ellos comprobaron el poder de Dios, ¿verdad? La gloria y el poder de Dios, del Señor Jesucristo. Porque ¿quién era el que la estaba maldiciendo? La estaba maldiciendo Dios, o sea, el Señor Jesucristo. Y Él es Dios y tiene todo el poder, Él sí tiene todo el poder para hacer eso. Y acuérdense de esto que estoy diciendo, Él sí tiene todo el poder para hacer esto. Y ahorita le voy a decir por qué estoy diciendo esto. Pero bueno. Y ha de haber acercado a otra higuera, ¿verdad? Tampoco encontró frutos, ¿verdad? Y también la maldijo, pero esa no se secó al momento. Claro que al otro día, cuando ellos pasaron, Pedro se sorprende y se maravilla. Mira, la higuera que maldijiste ayer se secó ahora, Señor. Y con esto también podemos sacar una enseñanza acerca de que hay veces que tú oras a Dios y los milagros se dan en el momento. Por ejemplo, estás orando por una sanidad y en el momento las cosas ocurren. En alguna ocasión una de mis hijas estaba muy mal, de un dolor abdominal muy fuerte, sentía que se moría la pobre. Me habla mi yerno, subo a orar por ella, oro por ella, impongo mis manos sobre su vientre y en ese momento el dolor le cesó, ¿verdad? Pero también en otras ocasiones me ha pasado que oro por algo y no ocurre nada en el momento y sigo orando porque el Señor Jesucristo dice no cesen de orar, ¿verdad? No dejen de orar hasta que el milagro se cumpla, ¿verdad? Porque es otra de las enseñanzas del Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso lo puede usted encontrar en los evangelios. O sea, sigan orando sin claudicar hasta que reciban el milagro. Y me ha pasado, he orado por cosas, ¿verdad? Y no ocurre en el momento, ¿verdad? Inmediatamente o al otro día a lo mejor, ¿verdad? Pero al paso de los días, las semanas o quizá de los meses o de los años, ¿verdad?
el milagro ocurre. Por ejemplo, en el caso de mi papá, ¿verdad? Mi papá cuando falleció, bueno, antes de que falleciera, desde que yo me convertí, aproximadamente yo me convertí hace 25 años, pero hace 5 años mi papá falleció y en un lapso de 20 años yo le había predicado, le había evangelizado y predicado. Pero como usted sabe, nadie es profeta en su tierra. Y número dos, bueno, mi papá era masón. Él estaba en la masonería y en la masonería tienen a Jesús solamente por un maestro ascendido más. No lo tienen por Dios verdaderamente, ¿verdad? Pero cuando él se enferma y cae en cama, yo empecé a predicarle nuevamente, ¿verdad? Evangelizarle, predicarle. Y por años yo estuve orando por mis papás, ¿verdad? Por mis dos padres, para que ellos llegaran a creer en Jesús, creyeran en el Señor, ¿verdad? Cuando se les predicara y se convirtieran a Cristo y entregaran su vida al Señor Jesucristo. Y efectivamente, mi papá unos 8 días antes de morir, yo le empecé a evangelizar, a predicar nuevamente, hasta que llegó el momento que él decidió en su corazón, abrirle su corazón a Jesucristo, pedirle perdón, considerarlo como Dios, el Hijo de Dios y Dios verdadero, y pedirle que le perdonara y le salvara. No me voy a ampliar más en ese relato, ese testimonio, porque pasaron varias cosas milagrosas. Una de ellas es que después de haber hecho su oración de arrepentimiento y de fe en el Señor, él muere, cae en un paro cardíaco, estuvo muerto como unos 20-25 minutos, vuelve a la vida, sigue vivo todavía otros 10-15 días. Y en esos 15 días que pudimos seguir platicando de las cosas de Dios, cosas eternas, fue cuando él fallece. Pero bueno, a lo que quiero ir es que Dios nos enseña en su palabra que hay veces que hay milagros que ocurren en el momento, ¿verdad? Y que los vas a ver en el momento cuando pides con una fe verdadera, confiando en su poder, no dudando de él. Y habrá milagros que no los vas a ver en el momento, ¿verdad? Pero que sí los vas a ver después, como en el caso, por ejemplo, de Pedro, el apóstol Pedro, dice la Biblia que cuando lo meten a la cárcel, ¿verdad? Él lo meten a la cárcel por predicar el evangelio, dice que estaba ahí los hermanos, cuando lo meten a la cárcel los hermanos estaban orando por él y estaban orando por él y estaban orando por él, que el Señor lo sacara, ¿verdad? Lo meten a la cárcel y a la noche, ¿verdad? O no sé si pasó 1 o 2 días, qué tiempo pasó, ¿verdad? A lo mejor un día, 3 días. Dice que viene un ángel enviado por Dios, le quita las cadenas, o sea, hace que se le caigan las cadenas de las manos, pasa por en medio de los soldados. Estos no lo ven, no lo pelan, ¿verdad? No, ni siquiera se dan cuenta que estaba ahí pasando a través de ellos. Sale a la calle, ¿verdad? Y cuando como que agarra la onda y dice, caray, ya estoy en la calle, y fuga, ¿verdad? Para el lugar donde estaban reunidos los hermanos, ¿verdad? Y llega, toca la puerta, le abre una muchachita, ¿verdad? Que dice, es Pedro, pero es su espíritu, y ya salen a ver, ¿verdad? Y los calla, y dice, cállense, no griten, ¿verdad? Y entra. Y ese fue un milagro hecho por el poder de Dios, que no ocurrió inmediatamente, ¿verdad? Pero que ellos no cesaron de orar hasta que el Señor liberó a el apóstol Pedro. Y bueno, lo que quiero recalcarle, ¿verdad? Es que cuando nosotros no dudamos del poder de Dios, puede ser que el milagro ocurra en ese momento, o puede ser que si tú persistes en oración sin quitar el pie del acelerador de tu fe, el milagro ocurrirá, ¿verdad? Y bueno, quiero hacer una aclaración ahora sí. Quiero aclarar que este pasaje no apoya la falsa doctrina carismática neopentecostal de la confesión positiva o negativa, o sea, aquella doctrina que enseña acerca de declarar y decretar, ¿verdad? Yo declaro, yo decreto, ¿verdad? Yo declaro que la ventana de los cielos será abierta sobre mi vida, yo declaro que bendita será mi arteza de amasar, bendito serán mis graneros, bendito mi cuenta de banco, yo declaro que mis hijos son para Cristo. Esa es una doctrina metafísica cristianizada, ¿verdad? Y mucha gente que predica esta doctrina, los carismáticos neopentecostales, las iglesias de la prosperidad, se apoyan en esto para decir, es que Jesús dice, si tú no dudas en tu corazón que lo que tú dices, lo que tú declaras con tu boca, eso ocurrirá, ¿verdad? Porque él dijo, si ustedes no dudan que esta montaña se arrancará de aquí y se echará al mar, o que este árbol se arrancará de aquí y se echará al mar, ¿verdad? El Señor lo dijo. Entonces, por lo tanto, lo que tú declares y decretes en el nombre de Jesús, basado en la palabra de Dios con fe, eso ocurrirá. No, Dios no está enseñando esto, no está diciendo esto aquí. No está diciendo que si ellos declaran con su boca algo, eso va a suceder de manera
mágica, de manera sobrenatural, ¿verdad? Por lo que cuando Él les dice, escuche, Él les dice a ellos, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá, no está diciendo que literalmente al decirle a la montaña, o a cualquier otra cosa o situación, sus palabras tendrán un efecto mágico y sobrenatural en el momento o posteriormente, ¿verdad? Como decirle, ¿verdad? A un montón de basura que está ahí, ¿verdad? En el nombre de Jesús te ordeno, ¿verdad? Declaro y decreto que te quitas de ahí un montón de basura, ¿verdad? Te vas a dormir y al otro día resulta que lo encuentras ahí. No, no, no es así. El Señor Jesucristo al decir, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate, échate al mar y sucederá, Él lo está usando de manera metafórica, de manera alegórica, de manera parabólica, para darles una enseñanza, una ilustración, ¿verdad? De manera metafórica, lo que les está tratando de dar a entender y tratando de decir con esa ilustración de hablarle a la montaña para que se eche al mar, lo que está tratando de enseñarles es que si ellos a la hora de orar, ¿verdad? Lo que ellos pidan orando a Dios con todo, de todo corazón y con toda su fe puesta en Dios, en su misericordia, en su poder y gran voluntad, entonces Dios le concederá, ¿sí? Porque en el contexto, en el versículo 23, ¿verdad? En otra versión, en la traducción del lenguaje actual, Marcos 11:23, escuchen lo que dice. Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan, aquí el Señor nos dice, todo lo que ustedes declaren o decreten, ¿verdad? Es de ahí de donde los falsos maestros fallan en su teología carismática neopentecostal de la confesión positiva, ¿verdad? Porque aquí lo que el Señor dice, todo lo que pidan, no dice declaren o decreten, ¿verdad? Todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí, échate al mar, así sucederá. Solo deben de creer que ya está hecho lo que han pedido. Esto es Marcos 11:23 en la traducción en lenguaje actual, la versión de la traducción del lenguaje actual de la Biblia. Entonces, en esta porción podemos ver, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo no apoya lo que dicen los falsos maestros carismáticos neopentecostales de la falsa doctrina de declarar y decretar, ¿verdad?, ni mucho menos de hacer guerra espiritual y todas esas marihuanadas de origen metafísico cristianizado. Y bueno, en esta porción, una de las cosas que podemos ver algunas cosas, ¿verdad? Que para poder recibir un milagro de parte de Dios hay tres cosas principalmente que deben de haber. Primero que nada, lo primero que debe haber es tener una plena certeza en nuestro corazón del inmenso poder de Dios, ¿verdad? En tu corazón, tener la plena certeza en el corazón del inmenso poder de Dios, una plena certeza acerca de la grandeza y la gloria divina del Señor, ¿verdad? Y creer que Dios es capaz de concedernos lo que le estamos pidiendo en nuestras peticiones, ¿verdad? Tener la plena certeza acerca de Dios y de su inmenso poder, ¿sí? Número uno. Número dos, otra de las cosas que el Señor nos enseña aquí es que a la hora de orar, nosotros no debemos de albergar la menor duda, no debemos de albergar ni la más mínima duda de que lo que pedimos en oración, de lo que estamos pidiendo, Dios en su infinita misericordia ya nos lo ha concedido, ya nos ha escuchado en ese momento y nos lo ha concedido. Eso es lo que dice el Señor, no lo digo yo, lo dice el Señor, ¿sí? Porque les dice, si ustedes oran y no dudan en su corazón que lo que están pidiendo ya lo han recibido, tal cosa sucederá, ¿verdad? Son palabras del Señor y escuche, Señor, discúlpame por estas palabras, ¿verdad? Pero estas palabras que está diciendo el Señor Jesucristo son altamente comprometedoras para Él, ¿verdad? Para Dios, ¿verdad? Para Él como Dios y para la Trinidad, ¿verdad? Pero como Dios dice en su palabra, ¿verdad? Si Jesús promete algo, si el Señor Jesucristo como Dios promete algo, lo que Dios promete lo va a cumplir, porque en Números 23, verso 19 dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir, verdad? O la versión tradicional dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Si habló, cumplirá, si prometió, lo hará, ¿verdad? Entonces, cuando Dios dice algo y promete algo, y si Dios le prometió a sus discípulos que si ellos al orar no dudan de Dios,
no tienen ninguna duda de Dios, no dudan del poder de Dios y creen que lo que han pedido, lo que han hablado pidiendo a Dios ya los ha escuchado y ya se los ha concedido en ese momento que están orando, eso que han pedido ocurrirá, ya sea en el momento o ya sea quizás al otro día, o sea, en un tiempo posterior, tal como pasó con la otra higuera al otro día, ¿verdad? Entonces, número uno, tener la plena certeza y confianza en Dios, ¿verdad? Tener fe, una fe profunda en Dios. Número 2, no albergar la menor duda de que lo que estamos pidiendo en oración ya nos ha sido concedido, ¿verdad? Y número tres, y no menos importante, y yo creo que es fundamental para que un milagro venga de parte de Dios, un milagro que le estamos pidiendo al Señor venga a nuestras vidas de parte de Dios. Esta condición yo la considero que es una de las más importantes. La fe, no tener dudas, ¿verdad? De que lo que estamos pidiendo ya nos ha sido concedido, pero esta condición yo considero que es fundamental, ¿verdad? Es que para que el milagro venga de la mano de Dios, para que usted y yo recibamos un milagro de parte de Dios, necesitamos estar a cuentas con Dios, o sea, necesitamos estar bien con Dios y con su voluntad. Porque el Señor le dice ahí en el versículo 25 de Marcos 11, les dice, pero cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, ¿sí? Para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Fíjense que el rencor es algo oculto en el corazón del hombre, no es un acto como por ejemplo decirle un insulto a alguien, no es un acto externo como robarle algo a alguien, no es un acto externo como darle un golpe a alguien, ¿verdad? Sino es una acción, es un acto interno del corazón, es algo oculto que está ahí, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, ¿verdad? El resentimiento o rencor, que es algo que está oculto en el interior del corazón, porque cuando vamos a la iglesia, oramos en cualquier lugar o estamos en una reunión, una célula, ¿verdad? Pues todos oramos y nos vemos muy bonitos, ¿verdad? Muy amén, aleluya, gloria al Señor, Señor, te bendecimos. Y la gente que nos ve dice, wow, qué hermanazo, qué hijazo de Dios es ese, qué bonito ora, ¿verdad? Pero dice un dicho popular en México, dice que solamente la cuchara conoce el fondo de la olla, ¿verdad? Solamente Dios sabe lo que hay en lo profundo del corazón. Y dice, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor para que su Padre que está en el cielo también les perdone sus pecados. ¿Sí? Entonces el resentimiento y el rencor delante de Dios es una grave maldad. Dios lo dice. Porque es algo primero que nada que va en contra de su voluntad, va en contra de la naturaleza de Dios y en contra de la vida eterna. Y aparte de eso es pecado. ¿Sí? Es pecado. Y por esto uno de los requisitos fundamentales que el Señor pone en su palabra para que pueda ocurrir un milagro, o sea, para que nos sea concedido un milagro que le estamos pidiendo a Dios. ¿Qué es un milagro? Los milagros tienen que ver con la intervención divina, ¿verdad? En aquellas situaciones que humanamente decimos que son imposibles para un ser humano poder cambiar, ¿verdad? O poder corregir, ¿verdad? O sea, hay situaciones en las cuales, pues a veces puedes tener mucho dinero, puedes tener muchas influencias, puedes tener, no sé, muchas cosas, ¿verdad? Y a pesar de que tengas tanto poder, tanto dinero, tu situación puede ser que sea imposible que se resuelva, como por ejemplo una enfermedad mortal, ¿verdad? En tu vida, en tu persona, en tu familia, tu esposa, tus hijos. Entonces ahí es donde verdaderamente hace falta la intervención divina, eso es un milagro. Él es una obra que proviene de parte de la divinidad, ¿verdad? Proviene de parte de Dios. Pero para que el Señor dice que para que ocurra, para que Dios conceda, no tanto ocurra, conceda el milagro, conceda nuestras peticiones, no debe de haber ningún resentimiento y de hecho no debe de haber tampoco ninguna clase de pecado, para que entonces Dios escuche nuestras oraciones. Bueno, Dios siempre escucha, pero más bien para que Dios conceda nuestras oraciones. No sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué es que a veces hay gente que aún teniendo mucha fe en Dios, porque hay gente que ora y ora con mucha fe, con mucha devoción, con mucha efervescencia. Es más, hasta la hora de orar, ¿verdad? Casi parece que les escurren gotas de sangre, así como al Señor, ¿verdad?
cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní, antes de que lo arrestaran, ¿verdad? Y hay gente que ora y dice, Padre, en el nombre de Jesús, Señor Jesucristo, te ruego con todo mi corazón, Señor, por favor, que me ayudes en esta situación, que sanes a mi hijo, que saques a fulano de tal de la cárcel, que nos ayudes a pagar esto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y resulta que por más fe que le echemos, no ocurren los milagros, ¿verdad? A pesar de tanto que le rogamos a Dios. Y bueno, escucha, una de las razones principales, porque hay gente que ora con mucha fe, pero ¿por qué no ocurre el milagro? Es porque precisamente, como dice aquí el Señor, a lo mejor el cristiano, el creyente, le guarda rencor a alguien, le puede estar guardando rencor a algún hermano de la iglesia, al pastor de la iglesia, le puede estar guardando rencor a su cónyuge, a sus hijos, a sus hermanos en la carne, ¿verdad? Le puede estar guardando rencor a algún vecino, algún compañero de trabajo, ¿verdad? Y está ahí el rencor, ¿verdad? El rencor y el resentimiento, lo cual es malo, es pecado, es maldad. ¿Sí? O bien, escuche, está practicando alguna clase de pecado. ¿Qué pecado? El que usted quiera, alguna clase de pecado, está ahí en pecado. Proverbios 28:9 dice, Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Más claro, no se puede. Dios aborrece hasta la oración de aquel que se niega a obedecer la ley. Proverbios 28:9. O sea, por lo tanto podemos entender, ¿verdad? Que si nosotros no estamos a cuentas con Dios, no estamos en línea con Dios, no estamos conforme a su voluntad, Dios dice, te aborrezco. Y se aborrece hasta la oración, ¿verdad? Te aborrezco a ti y aborrezco hasta tus oraciones. No quiero nada de ti, no quiero es más ni que me alabes, ¿verdad? No quiero que me pidas, porque no estás obedeciendo mi ley y por eso, sea resentimiento o alguna otra clase de pecado, eso hace que el Señor se niegue a oír y responder a nuestras oraciones, ¿sí? Aparte de que le somos aborrecibles por ser pecaminosos. Ahora bien, el pueblo de Dios, escuche, el pueblo de Dios siempre, en el pueblo de Dios nosotros siempre tenemos la esperanza, nuestra esperanza puesta en que Dios nos escuche y nos corresponda a nuestras oraciones con su infinita gracia, con su infinita misericordia y con su glorioso poder, ¿verdad? O no sé usted, ¿verdad? Pero yo al menos en lo personal y muchos hermanos que conozco, todos tenemos esperanza de que nuestro Dios nos escuche, nos ampare, nos respalde, ¿sí? Y eso es parte de la fe en Dios. Parte de la fe en Dios es la esperanza, la gracia, la misericordia y el poder de Dios a favor de su pueblo. Pero una fe que no se manifiesta, ¿verdad? La vida de fe no se manifiesta o no está acompañada del poder de Dios, pues es algo incompleto, es algo como que pues no tiene sentido, ¿verdad? Es como creer en un Dios muerto y Dios no es un Dios muerto, ¿sí? Pero escuche, la realidad de las cosas es que cuando una persona ora y ora y ora con fe, con fe, con fe, con fe, ¿verdad? Y no duda de lo que dice, pero no ocurre, la culpa no es de Dios, sino la culpa es de nosotros, es de su pueblo, ¿verdad? O sea, inclusive puede ser falta de fe, ¿verdad? Porque por mucho énfasis que le ponga, ¿verdad? Mucha galleta, como decimos acá en México, pues a lo mejor es de dientes para afuera la fe, ¿verdad? A lo mejor no es una fe profunda, lo cual también es una falta delante de Dios, es una ofensa. La incredulidad es una ofensa, ¿verdad? Pero bueno, digamos que tienen mucha fe, pero no ocurre, ¿verdad? Entonces, para que Dios obre poderosamente, escuche, tanto es necesaria una fe intensa y profunda en Dios y en la esperanza que el Señor nos corresponda, pero también es sumamente necesario estar a cuentas delante de Dios para que entonces el Señor conceda el milagro que tanto le estamos pidiendo. A lo largo de mis años de cristiano, ¿verdad? de conocer de Dios, de conocer a Cristo, he visto a mucha gente perder su fe en Dios precisamente porque no ven respuesta a sus oraciones, ¿verdad? Llega el momento que se decepcionan de Dios y dicen, no, esto del cristianismo no es para mí, ¿verdad? O no, se apartan a veces hasta de la iglesia se van, ¿verdad? O no dejan de ir a la iglesia, ¿verdad? No dejan de ir a la iglesia, pero pues entonces dicen, pues no veo una respuesta, está adorando, nada más mi familiar, nada más mi esposo, mi esposa, mi hijo, no se cura, no se sana, nada más mi esposo, mis hijos no se convierten, nada más este problema no se resuelve, entonces la gente pierde su fe. He visto muchas veces, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas, escuche, es que a lo largo de los años, y la palabra de Dios lo dice, a lo largo de los años yo he visto y sé
perfectamente que el Señor siempre nos escucha, que Dios siempre nos escucha y ve todo lo que hacemos, porque la palabra de Dios dice en el Salmo 139 que Él nos conoce perfectamente por dentro y por fuera y sabe lo que hacemos, ¿verdad? Conoces mi levantarme, conoces mi sentarme, ¿verdad? O sea, me conoces perfectamente por dentro y por fuera, ¿verdad? La verdad de las cosas es que Dios sí lo escucha, ¿sí? Y Dios sabe que su pueblo tiene mucha fe y esperanza en Él, que espera que lo ayudemos, ¿verdad? Pero lo que el pueblo de Dios no contemplamos a veces es que, o no sabemos, es que tanto es necesaria la fe profunda y intensa en Dios para que Dios nos dé el milagro, como la santidad y la pureza espiritual, ¿sí? Para que haya una respuesta favorable de parte de Dios. Y escuche, hay por ahí una canción, una película, perdón, hay dos películas inclusive que dicen que Dios no está muerto, y eso es cierto, Dios no está muerto. Ni el poder glorioso que acompañó a la iglesia en la etapa primitiva se ha acabado, no ha cesado. Hay por ahí falsas doctrinas como el cesacionismo, ¿verdad? Que un poquito más adelante lo voy a comentar, ¿verdad? Y escucha, generalmente cuando Dios no contesta nuestras oraciones, no responde, no es falta de fe, sino que es el pecado y la impureza que le estorba al creyente para que la mano poderosa del Señor se extienda a su favor. En el libro de Isaías dice el Señor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, dice, ¿acaso la mano del Señor es corta, se ha cortado para no poderlo salvar, rescatar, restaurar? Dice, no. Dice, no. Dice, son los pecados de ustedes los que han hecho vallado, los que han hecho división entre el Señor y ustedes, ¿verdad? Son sus pecados los que nos han separado y por lo tanto el Señor no los quiere escuchar, ¿verdad? Y otra cosa que hemos visto también y aprendido a lo largo de los años es que mucha gente no recibe respuesta a sus oraciones porque tiene, escucha, esto es muy importante, porque en su vida espiritual, en su vida como creyente, ¿verdad? Su vida de fe, hay falsas doctrinas que está creyendo y que aún está practicando y que eso lo enemistan con Dios. Las falsas doctrinas, como dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 4, dice que son doctrinas de inspiración diabólica, ¿sí? Que son inspiración de demonios. Por muy bonita que parezca la doctrina que se esté predicando, ¿verdad? Por muy hermosa y maravillosa que apoyada supuestamente en textos bíblicos, si no es una sana doctrina, o sea, no es una interpretación correcta del texto bíblico, entonces es una herejía, es una doctrina de origen diabólico, demoníaco, porque la verdad de Dios es pura, es íntegra, y nada que para allá. Por eso la Biblia dice que en Dios no hay sombra de variación, ¿verdad? O sea, nada de que una cita bíblica puede ¿cómo se llama? Puede simbolizar o enseñar dos o tres cosas. No, una porción bíblica tiene una enseñanza bíblica íntegra nada más. Ejemplo sencillo que pongo siempre, ¿verdad? Mateo 18, versículos 18 y 19, donde dice todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y los carismáticos neopentecostales dicen, si es que Dios dice que lo que yo ate, ¿verdad? Con mis labios, lo que yo declare y decrete, y si ato los demonios, ato maldiciones en la tierra, en los cielos, Dios lo va a atar. Y si yo desato bendiciones, desato la prosperidad, desato esto, desato el otro, Dios lo va a desatar. No, ahí no habla de andar desatando maldición, bendiciones, ni atar maldiciones, ni atar demonios. Atar y desatar habla de disciplina, de disciplinar, someter a disciplina y quitarle la disciplina a un mal creyente, ¿verdad? Eso es lo que significa, ¿verdad? Entonces mucha gente, escuche, yo conozco mucha gente que tiene una fe verdadera, que son buenos cristianos, buenos servidores, gente de corazón noble, pero tienen muchos problemas, por ejemplo, de salud, enfermedades que no se componen, que no se curan, que no se sanan. ¿Y por qué? Porque su vida, ¿verdad? Su vida de fe está entremezclada con herejías. Es una fe híbrida, o sea, una fe híbrida es una fe mezclada con con sana doctrina y con herejías, cosas que mucha gente por la falta de conocimiento muchas veces no sabe, ¿verdad? O inclusive sus pastores no lo saben, ¿verdad? Ahora bien, escuche, mucha gente cuando ora por los enfermos, ¿verdad? Hay gente que ora por un enfermo
pero como su fe está entremezclada con las herejías carismáticas de la confesión positiva, por ejemplo, que es metafísica cristianizada, dicen, oran, declaran, ¿verdad? Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora traemos a fulano delante de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, te rogamos, te suplicamos, que tú lo sanes, que tú esto, que tú, Señor, sea su bálsamo, sea su sanador, lo declaramos, lo declaramos sano en el nombre de Jesús, lo creemos, lo recibimos, amén, así ha hecho, en el nombre de Jesús lo declaramos y lo declaramos sano en el nombre de Jesús, y ahí ya están mezclando la sana doctrina con la herejía carismática neopentecostal, metafísica cristianizada. ¿Qué es eso? Decretos de metafísica cristianizados. Algo que es muy común en el mundo carismático neopentecostal, entre los pentecostales ahora también, y también entre los mesiánicos. O bien, hay gente que cuando ora por los enfermos, escuchen, no lo hace con la fe suficiente creyendo que un milagro puede ocurrir el día de hoy en el momento que lo están pidiendo, ¿verdad? Porque tienen una idea cesacionista, una idea que dice que el poder de Dios, ¿verdad? Que los dones, que la sanidad milagrosa por imposición de manos cesó en el primer siglo, porque según en el movimiento, en el catolicismo y después los hombres de la Reforma que salen del catolicismo se traen la doctrina, la falsa doctrina del cesacionismo. ¿Qué es el cesacionismo? Es una doctrina que enseña que los dones, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, las lenguas, la sanidad por imposición de manos y algunas otras manifestaciones sobrenaturales, ¿verdad? Cesaron en el primer siglo cuando se terminó de escribir la Biblia, ¿verdad? Se cerró el canon bíblico con el libro de Apocalipsis. Eso decían los padres de la iglesia como Clemente, Orígenes de Alejandría, Clemente y otros, ¿verdad? Que dicho sea de paso, eran padres, pero de la iglesia católica, gnósticos cristianizados, ¿verdad? Y ellos dijeron eso, cuando vieron que el poder de Dios cesó. Pero el poder de Dios no cesó por eso, el poder de Dios cesó por las herejías que se metieron a la iglesia, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo se contristó, ¿verdad? Entonces mucha gente ora y dice, bueno, vamos a orar y esperar en la gracia providencial del Señor, ¿verdad? Para ver si el Señor lo sana. Mas no esperan que haya un mover poderoso en ese momento del Espíritu Santo, ni mucho menos creen lo que dicen, ¿verdad? Ni mucho menos creen lo que dice Dios o lo que dijo Dios, porque lo dijo Dios, y está registrado en Marcos 16, 18, dice, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les dañará, y escuchen lo que dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y esto es atemporal, ¿eh? O sea, esta es una promesa hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Hasta que venga Jesús por segunda vez. Y entonces Él vuelve a hacer todas las cosas, pero mientras la iglesia y este tiempo presente siga avanzando, esta es una promesa hasta el día de hoy. Orarán por los enfermos, impondrán manos y estos sanarán, ¿verdad? En el contexto anterior dice, estas señales seguirán a los que crean en mí, ¿verdad? En mi nombre, ¿verdad? Hablarán nuevas lenguas, ¿verdad? Que es el don de lenguas. Y después dice, podrán tomar serpientes, etcétera, etcétera. Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Y mucha gente cuando ora, como tiene esas ideas basadas en falsas doctrinas, como el cesacionismo, oran pero no esperan. Escuche, oran con una fe supuesta, pero no esperan en esa fe supuesta que ocurra un milagro. Ni mucho menos hacen lo que Dios dice, oren por los enfermos, tienen que imponer manos, porque no lo digo yo ni lo dice el mejor pastor o teólogo, ¿verdad? Del mundo, sino lo dice Dios, lo dice el Hijo de Dios, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Esto es una promesa. Y cuando Dios promete algo, cumple, ¿verdad? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y por eso es que como no tienen una fe correcta, si usted y yo, me escucha, si usted y yo no tenemos una fe correcta basada en el canon bíblico y en la sana doctrina, nada más Dios no va a respaldar esas herejías, ¿verdad? No va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no es una fe correcta. O sea, Dios necesita que el cristiano tenga una sana doctrina en su vida, una fe correcta para que, aunado a que viva en santidad, en pureza, ¿verdad? Que dicho sea de paso,
tener una vida mezclada, un conocimiento teológico doctrinal híbrido, o sea, mezclado sana doctrina con herejías, nos saca del escenario, ¿verdad? Delante de Dios nos descalifica, ¿sí? Y por eso es que la gente no puede recibir nada del poder de Dios, porque dudan y dicen, bueno, sí es que la Biblia dice, pero fulano de tal, Clemente, Orígenes de Alejandría, no sé, otro teólogo reformado, MacArthur, ¿verdad? Matthew Henry, no sé, ¿verdad? Calvino dijo que ya habían cesado en el primer siglo, pero la Biblia nunca dice que los dones, las sanidades milagrosas por imposición de manos haya cesado. Esa fue una interpretación extrabíblica de toda esa gente, ¿verdad? Cuando la Biblia dice en 1 Corintios 13, dice que cuando venga el tiempo de la perfección, tanto las lenguas como la profecía, como los dones y otras manifestaciones sobrenaturales ya no serán necesarias. Pero el tiempo de la perfección no se refiere a la culminación del canon bíblico, porque alegaban muchas cosas esos supuestos teólogos, los padres de la iglesia, pero no se refiere a eso. El tiempo de la perfección se refiere a cuando Jesús regrese por segunda vez, ¿verdad? Y después del milenio entonces sean restauradas todas las cosas y entremos ya a la eternidad, a la nueva Jerusalén. Ese será el tiempo de la perfección, cuando sean creados cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, mucha gente que ora con mucha fe, pero tiene una fe distorsionada, híbrida, no ocurre nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso los pone en contra de Dios. Escuchen lo que dice Deuteronomio, y perdón que me estoy extendiendo, ¿verdad? Pero creo que es necesario explicar esto. Dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice, cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario o anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos ahora a rendir culto a otros dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Solamente al Señor tu Dios debes de seguir, rendir cultos, cumple sus mandamientos y obedécelo, sírvele y permanece fiel a él. Versículo 5, entonces condenarás a muerte a ese profeta o visionario por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor, o sea, un falso profeta, un falso maestro, un predicador de falsas doctrinas, sería en la actualidad, ¿sí? Por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y te rescató de la tierra de esclavitud. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, porque tal profeta habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te mandó que siguieras, o sea, la sana doctrina. Si tu propio hermano, tu hijo, tu hija o tu esposa amada o tu amigo íntimo trata de engañarte y en secreto te insinúa, vayamos a rendir a culto a otros dioses que ni tus padres que ni tú ni tus padres conocieron, o sea, otras enseñanzas, otras doctrinas, o sea, un Cristo diferente, un evangelio diferente, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Maldito sea, ¿sí? Que no conocieron, dioses de pueblos cercanos o lejanos que abarcan toda la tierra, no te dejes engañar ni les hagas caso, tampoco les tengas lástima. No te compadezcas de ellos ni los encubras, ni dudes en matarlos, al contrario, sé tú el primero en alzar la mano para matarlos y que haga lo mismo todo el pueblo. Desgraciadamente, escuche, en el Nuevo Testamento ya no estábamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia. Y en el Nuevo Testamento obviamente no iban a un falso maestro, no lo iban a matar a pedradas, ¿verdad? No lo iban a lapidar. Pero el gran error de muchas congregaciones cristianas fue que permitieron que esos falsos maestros permanecieran ahí con la intención de ver si los convencían de que estaban equivocados. No, lo que debían haber hecho es haberlos expulsado así inmediatamente, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que empezaron a sacarse ovejas buenas y empezaron a formar las sectas, muchas sectas gnósticas cristianizadas que ocurrieron en el primer y segundo siglo, y de ahí, bueno, ya por ahí del tercer, cuarto siglo se formó la gran ramera, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ha dado varias rameritas también por ahí, ¿verdad? Versículo 10 dice, apedréalo hasta que muera, porque trató de apartarte del Señor tu Dios que te sacó de Egipto, la tierra de donde eras esclavo. Entonces en todo Israel oirán esto y temblarán de miedo, y nadie intentará otra vez cometer semejante maldad. Escucha lo que dice del versículo 12 al 15. Si en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para que habites, llega el rumor de que han surgido hombres perversos que descarrían a la gente, ¿con qué? Con
con idolatría, con falsa profecía, ¿verdad? Falsa enseñanza. Y le dicen, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ustedes no han conocido todavía. Entonces deberán inquirir e investigar con todo sumo cuidado, o sea, hacer un análisis profundo, exegético, hermenéutico de la Biblia, de la palabra de Dios. Y si se comprueba que tal hecho abominable ha ocurrido en medio de ti, no dudes en matar a filo de espada a todos los habitantes de esa ciudad. Destrúyelos junto con todo lo que hay en ella, incluyendo el ganado. O sea, en pocas palabras, el principio espiritual es este. Dios dice que cuando en una iglesia, una congregación o un movimiento, una denominación, si usted quiere llamarlo así, hay falsas doctrinas, si la gente no se quiere apartar, arrepentir o apartarse de ese movimiento herético antibíblico, ¿verdad? Si se queda ahí, va a sufrir el castigo, la maldición, porque dice, pueblo mío, apártate de Babilonia, no sea que te alcance la maldición, el juicio que voy a traer sobre ella, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La gente se queda ahí, y para empezar, el Espíritu Santo se contrista, se va, y yéndose el Espíritu Santo se va el poder de Dios, la gracia, la misericordia de Dios, y aparte de eso viene el juicio y la maldición. Porque están en pecado. Tener una fe híbrida, mezclada, sana doctrina con herejías es pecado, ¿sí? Es como la idolatría, ¿verdad? Y la Biblia dice que nuestra vida espiritual y nuestra fe en Dios no debe estar entremezclada con creencias e ideas que no provengan de la sana doctrina de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 22, versículo 11 dice, no uses ropa que esté hecha de lana entretejida con lino. O sea, tú debes de conocer y vivir solamente en la sana doctrina de la palabra de Dios. O sea, nada de que esto viene de los masones, nada que esto viene de la metafísica, nada que esto viene del psicólogo fulano de tal, ¿verdad? De que tuve un sueño, tuve una revelación. Vi a Gilla Ávila, ¿verdad? En un sueño me decía, ¿verdad? Me decía Gilla Ávila que las mujeres que usan pantalones están en un lugar del infierno, ¿verdad? Que esa es otra herejía pentecostal que no tiene ningún fundamento bíblico, ¿verdad? Que sacan de ahí de esa escritura de Deuteronomio donde dice que el hombre no debe usar vestimenta de mujer, ni viceversa, ¿verdad? Pero nada más que resulta que en aquel entonces tanto hombres como mujeres usaban falda, entonces ¿qué? ¿Estaban en pecado los hombres? No, ¿sí? Esa es una escritura que tiene otra explicación que no me voy a meter a darla ahorita, pero simplemente habla de que cada quien, el hombre y la mujer deben de ocupar sus roles en la sociedad, nada más. No voy a meter más en eso porque ya no tengo tiempo. Ya tengo que concluir, tengo que terminar. Y escuche, por cosas como esta, la falta de fe, que es malo, el albergar dudas a veces, pero sobre todo, albergar, a la hora de orar y pedir, ¿verdad? Puedes pedir con mucha fe, mucha confianza, pero si a la hora de orar y pedir a Dios algo con mucha fe, mucha esperanza, si hay rencor y resentimiento, algo que no es visible, la Biblia dice que todo aquel que odia a su hermano, ¿verdad? Eso dicen las epístolas de Juan. Dice, todo aquel que odia a su hermano es como un asesino, y en ningún asesino está la vida eterna. Y hay mucha gente que no solamente odia al hermano, o a lo mejor no odia al hermano de la iglesia, pero odia a alguien de la calle, a un vecino, a un compañero de trabajo. Y todo el que odia es como un asesino, ¿verdad? Y en ningún asesino está la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el cristiano, el Hijo de Dios, debe de tener amor por todos, por los hermanos de la iglesia, por su pueblo, pero también por la gente del mundo. Y aún dijo el Señor Jesús, amor por el enemigo. Entonces, si hay rencor, hay resentimiento, o se está practicando alguna clase de pecado que está ahí oculto, ¿verdad? Como en el caso de Acán, ¿verdad? O desgraciadamente a lo largo de los siglos el diablo se ha encargado de entretejer en el cristianismo, en la doctrina cristiana evangélica, herejías, o sea, cizaña, y nosotros por ignorancia, ¿verdad? Por ignorancia, como dice Oseas 4:6, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si nosotros por desconocimiento de la verdad, de la sana doctrina, pero estamos comiendo de eso, también en nuestra fe, sana, pero también herejía, muerte, veneno,
pues es obvio que no ocurran milagros poderosos. Y escuche, la iglesia, uno de los problemas y males de la iglesia cristiana evangélica en la actualidad es uno de los grandes males, aparte de la apostasía, aparte de la rebelión, es la carencia de la manifestación del glorioso poder de Dios. El poder de Dios no se ha acabado porque Dios no ha dejado de ser Dios, ni ha cesado su obra en el mundo. Solamente que nosotros no cumplimos, en alguna parte no cumplimos con estos tres requisitos esenciales para que Dios conceda un milagro, responda poderosamente a una oración, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos tres requisitos? Ya para terminar lo recuerdo: tener verdaderamente una plena confianza en Dios y en su poder, creer que todo lo que le he dicho a Dios en oración, cuando se lo he pedido, ya me lo ha concedido en ese momento, y lo más importante, ¿verdad?, tener una vida de santidad y de pureza tanto en lo espiritual, en lo personal, como en lo doctrinal. Y sin estas tres cosas no puede haber un verdadero milagro, que yo sé que usted y que yo muchas veces estamos ansiosos, deseosos, necesitados que Dios nos conteste. Y queremos, como dice la palabra, los siervos de Dios decían: quiero ver tu poder, quiero ver tu gloria, Señor. Pero a veces no lo podemos ver porque no cumplimos con esos tres requisitos esenciales para que una oración sea contestada de manera gloriosa y poderosa, tal como el milagro de la higuera que se secó cuando el Señor Jesucristo la maldijo. Amados hermanos, espero que esta enseñanza bíblica, esta reflexión, enseñanza bíblica, esta palabra, les sirva de bendición y edificación, ¿verdad? A lo mejor habrá algunas cosas que usted no está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero le pido que ore al Señor, que le pida al Espíritu Santo discernimiento, ¿verdad? Para que pueda comprender, ¿verdad?, en base al texto bíblico, la profundidad de esto, qué es lo que el Señor nos muestra verdaderamente, nos enseña verdaderamente a través de su palabra. Y tenga por seguro que Dios le va a abrir el entendimiento, así como a mí me lo abrió hace muchos años, aproximadamente 10 años de mi vida cristiana. Yo estuve en tinieblas, en mucha oscuridad, porque pertenecíamos precisamente, caímos por desgracia al inicio de nuestra vida cristiana. Después de haber sido salvos, de haber nacido de nuevo, caímos a un movimiento carismático en el pentecostal, donde se predica la metafísica cristianizada, hasta que el Señor en su misericordia nos saca de ahí. ¿Y qué cree que hizo? Lo primero que hace es ponernos a estudiar. Y una vez que empezamos a estudiar profundamente, entonces empezó a resolver todos los problemas en nuestras vidas, desgracias, problemas, dificultades. Empezó a obrar verdaderamente poderosa y milagrosamente cuando empezamos a alinear nuestra vida a sus caminos y a la sana doctrina. Que Dios me los bendiga mucho, que el Señor les guarde, les proteja, ¿verdad? Y espero que la predicación, la exposición de su palabra les sea de bendición, de edificación para su vida y para la vida de otros hermanos. Si usted tiene a bien, ¿verdad?, compártelo con otros hermanos, comparte esta enseñanza, ¿verdad?, para la edificación espiritual de su alma, de su corazón, ¿verdad? Y si usted gusta y lo permite, lleva en su corazón, denos por ahí un like, ¿verdad? Como dicen, manita o dedito arriba. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles en la reflexión bíblica del miércoles 9 de la noche. Si el Señor nos los permite, si el Señor nos presta vida, ¿verdad? Que tengan una excelente y bendecida tarde. Nos vemos hasta la próxima.